Pedro Domingo Murillo fue un destacado líder revolucionario paceño que jugó un papel crucial en el movimiento independentista de Bolivia contra el dominio español. Hoy te contaremos la historia no contada de Murillo. Pedro Domingo Murillo, en 1809, lideró la sublevación de La Paz, también conocida como el primer grito libertario de Bolivia. Este levantamiento marcó el inicio de la lucha contra el dominio colonial español en la región. Justamente nosotros le denominamos esa situación social como una invención de la tradición, ¿no? Porque muchas veces en las provincias, en las unidades educativas, en los colegios, señalamos de que habría ocurrido, los profesores nos cuentan un poco de que el 16 de julio habría sido la primera gesta libertaria, como un recordatorio a la tea que dejó encendida Pedro Domingo Murillo. Eso es lo que comúnmente se desfila, ¿no?, en las unidades educativas, en las provincias también. Pero en realidad no se investiga, ¿no? No se llega a conocer lo que había pasado realmente en la historia. Un dato fundamental es que no existe en documento alguno sobre la frase de Pedro Domingo Murillo, es decir, la frase que conocemos, que es la tea que dejo encendida, nadie la podrá apagar, no existen archivos históricos. Entonces prácticamente es una invención, ¿no? Algunos mencionan de que dijo: esta velita que dejo encendida la dejaré para la Candelaria, para la Virgen, decía, pero en realidad no hay documento alguno que evidencie tal hecho. Por lo tanto, la historia la cuentan los ganadores, pero no conoceremos entera hasta no reivindicar a los perdedores. Fue criollo, paceño, haciendo un análisis sociológico de su vida familiar, él era un hacendado, ¿no?, azoguero, tenía varias haciendas en distintos lugares de La Paz y pues fue partícipe también en 1781 con la captura de Túpac Katari y pues fue parte del ejército español por ese tiempo. El 16 de julio de 1809 se da la lucha de dominio y control de colonias entre españoles nacidos en la región y españoles nacidos en Europa. Básicamente un criollo de las castas coloniales, pero había una diferencia con los españoles, ¿no? Por esa razón tal vez había una rivalidad entre españoles europeos, ¿no?, y los criollos que habían nacido aquí. Entonces Pedro Domingo Murillo fue básicamente un criollo que nació aquí en La Paz, ¿no?, y por esa razón había una cierta diferencia con los europeos españoles. Hay un dato interesante sobre Pedro Domingo Murillo, que él fue masón, y justamente uno visita el museo donde están los distintos masones aquí en la ciudad de La Paz, y he podido evidenciar que pues Pedro Domingo Murillo era un masón de primer grado. Además de ser masón, Murillo no dejaba de apoyar a la corona española. Un levantamiento, porque como habíamos dicho, Pedro Domingo Murillo en ese tiempo en 1781 estaba a favor de la corona española y después en 1809 está en contra. Entonces, como criollos también buscaron sus intereses, ¿no?, de que había un momento de conflicto, ¿no?, entre Carlota, el rey Fernando VII. Entonces ellos estaban con el rey Fernando VII y decidieron, digamos, hacer todo un movimiento más desde los criollos, ¿no?, para los intereses también de estos grupos sociales. Entonces, básicamente, Pedro Domingo Murillo actuó en defensa de sus intereses de clase etnia, ¿no? Entonces, por esa razón creo que era un poco ese el contexto
y no tanto así, digamos, de que era un gran revolucionario que estaba en contra del régimen, porque si hubiera estado en contra, digamos, del régimen español, tendría que haber estado en contra del rey Fernando VII y también de Carlota y del régimen napoleónico, pero no fue así, ¿no? Estaba a favor. Muchos de ellos cantaban o vitoreaban, ¡viva el rey Fernando VII!, decían, ¿no? Entonces, ahí nomás se puede ver de que había todavía una conexión, ¿no? Todavía con el régimen español. Y por otro lado, como habíamos señalado, ya Javier Mendoza nos habla en su libro La Mesa Coja, que hay varios documentos que se hacen conocer ahora, que vemos en la Plaza Murillo, que están escritas y todo ello. Muchos de ellos fueron copiados de otros documentos que se habían levantado en Argentina y que son similares, ¿no? Entonces, uno tiene que dudar como historiador, como sociólogo y también como persona del común, dudar de lo que muchas veces las élites dominantes nos han ido construyendo en nuestra historia, ¿no? Hoy en día, Murillo es considerado un héroe nacional en La Paz, Bolivia. Sin embargo, la explicación tradicional de los intelectuales y élites es abstracta y confusa. Sobre lo que realmente festejamos cada 16 de julio, ¿sí? Realmente habría sido un gran héroe Pedro Domingo Murillo y toda esa gesta que nos han hablado desde la historia tradicional, desde el Estado boliviano eurocéntrico, ¿no? Realmente las narrativas construidas por los élites dominantes sobre Pedro Domingo Murillo son falsas. Hasta el día de hoy, no hay investigaciones verídicas al respecto.